Detente ahora mismo. No pospongas esto para cuando tengas tiempo. Si hoy te esperan decisiones difíciles, diagnósticos inciertos o cuentas que no cuadran, no salgas de casa desarmado. Comienza el día bajo una sola convicción. Nada resiste al poder del nombre de Jesús. No te ofrezco una consigna religiosa ni un talismán verbal. Te invito a ejercer autoridad delegada. El nombre de Jesús no es una fórmula, es jurisdicción del cielo sobre realidades que parecen inamovibles. Cuando lo invocas con fe obediente, el reino de Dios irrumpe en el terreno donde estabas perdiendo. Trae tu cuaderno de oración, sí, hoy mismo, y escribe 3 imposibles. No seas prudente, pon lo que te da vergüenza pedir. El Espíritu Santo no se impresiona por montañas altas, las desplaza. Este es el mapa de la mañana. Vamos a visualizar lo que la palabra ya promete, a verbalizar su verdad sin negociar con el miedo y a obedecer la dirección que recibamos. Fe que imagina conforme a la Escritura. Boca que declara con la Escritura. Pasos que caminan detrás de la Escritura. Esa es la senda de la victoria práctica. Quizá tu fe llegó a este video con respiración corta. Bienvenido. La fe se fortalece respirando el nombre. Susurra Jesús cuando el pulso se acelere. Di Jesús cuando la mente levante tormentas. Proclama Jesús sobre tu casa, tus hijos, tu trabajo, no para convencerte a gritos, sino para alinearte con el Rey que ya venció. Escucha. Proverbios 18:10 afirma que el nombre del Señor es torre fuerte. El justo corre a ella y está a salvo. Torre no es refugio pasivo, es posición de ventaja desde donde ves la batalla con la óptica del cielo. Hechos 4:12 declara que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso incluye tu alma y también tus mañanas. Colosenses 3:17 te ordena hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Decidir, responder, firmar, cancelar, pedir perdón, empezar de nuevo. El nombre no es el amén al final, es la atmósfera del principio. Vamos a ser claros. Si el pecado reina en secreto, la boca puede pronunciar Jesús y el corazón seguir cautivo. Por eso hoy combinaremos arrepentimiento real con declaración de autoridad. No encubriremos grietas. Las traeremos a la luz para que su nombre gobierne allí donde antes reinaba el miedo. En los próximos minutos no te quedarás como espectador. Te voy a guiar paso a paso en una práctica de oración matutina. Establecer señorío, desalojar mentiras, levantar estandartes sobre tu casa y mover la línea del frente. No haremos ruido, haremos voluntad de Dios. Y cuando el nombre sea entronizado en tus primeras horas, verás algo que los hábitos no logran. Dirección fresca, ánimo que no es emocional, paz que no negocia. Si estás listo, escribe en tu cuaderno: Jesús, te cedo mi mañana, nada resiste a tu nombre, respira hondo y quédate. El Espíritu Santo ya está trabajando. No es teoría lo que comparto ahora, es la columna vertebral de nuestra fe. El nombre de Jesús no es un sonido, es un gobierno transferido. Cuando la Biblia dice en Filipenses 2:9-11 que Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre, no fue una ceremonia simbólica, fue un decreto legal del cielo. Toda rodilla en el universo, visible o invisible, debe inclinarse cuando ese nombre se invoca con fe. Quiero que lo entiendas en tu espíritu. Ese nombre no depende de tu estado de ánimo ni de tu experiencia religiosa. Depende de la autoridad de aquel que venció la muerte. Cuando pronuncias Jesús alineado con su palabra, la atmósfera cambia, aunque no veas nada de inmediato. En el mundo espiritual, órdenes se ejecutan, cadenas se rompen, puertas se abren. Siempre he enseñado que la fe es visualizar lo que Dios ya prometió y confesarlo hasta que lo veas manifestado. Eso es lo que debemos hacer hoy. ¿Tienes una deuda imposible? Escríbela en tu cuaderno y luego escribe al lado: el nombre de Jesús es mi provisión. ¿Tienes un diagnóstico que pesa en tu corazón? Declara: el nombre de Jesús es mi sanidad. ¿Sientes que la paz se te escapa? Profetiza: el nombre de Jesús es mi paz. No repitas esto como un eco vacío. Míralo con los ojos de tu fe. Ve la factura cancelada. Ve el informe médico revertido. Ve tu corazón descansando en la presencia de Cristo. Lo que ves en tu espíritu, Dios lo respalda en la tierra. En Hechos 16 leemos que Pablo y Silas estaban encarcelados con cadenas reales en medio de la noche. ¿Qué hicieron? No negociaron con el miedo. Cantaron y declararon el nombre del Señor, y las cadenas se rompieron, no solo para ellos, sino para todos los presos.
Eso significa que cuando exalto el nombre en mi valle, no solo yo soy liberado, sino que la atmósfera de mi casa cambia, mi familia es alcanzada, hasta mis vecinos pueden sentir la sacudida del cielo. No subestimes el eco de tu voz en oración. El enemigo quiere convencerte de que tus palabras no tienen impacto, pero Jesús mismo dijo en Juan 14:13-14, «Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». ¿Oíste? Todo. No algunas cosas, no si cumples con un estándar humano, sino todo lo que esté alineado con su voluntad eterna. Por eso te digo hoy, levanta tu fe. El cansancio no tiene la última palabra, el fracaso no dicta tu futuro, la enfermedad no firma tu destino. El nombre de Jesús ya decretó tu victoria, y cuando te atreves a creerlo, el cielo se abre. Cuando miro mi propia vida y el camino de la iglesia en Corea, recuerdo que nunca fue sencillo. Hubo días en que la oposición parecía demasiado fuerte, cuando las fuerzas humanas eran insuficientes y cuando todo lo que podía hacer era invocar el nombre de Jesús. Y cada vez que lo hice, descubrí lo mismo. Ese nombre nunca retrocede, nunca se debilita, nunca se esconde. El enemigo se levanta con artimañas, con voces de condenación, con circunstancias que parecen imposibles. Pero cada vez que proclamé Jesús es el Señor, algo se quebró en la atmósfera. El enemigo retrocedió. No por mí, no por mi sabiduría, sino porque el nombre de Jesús es un decreto eterno que ni los demonios más oscuros pueden resistir. Lucas 10:17. Nos muestra a los discípulos volviendo con gozo, sorprendidos de que hasta los espíritus inmundos se sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos entendieron que no se trataba de su fuerza ni de su preparación, era el nombre. Lo mismo sucede contigo hoy. No eres tú el que pelea, es la autoridad de ese nombre en tus labios lo que hace temblar los cimientos del infierno. Cuando enfrenté enfermedades en mi cuerpo, cuando escuché rumores de división en la iglesia, cuando sentí la soledad de noches largas, siempre había una llave: declarar el nombre. No hay victoria sin Cristo. Y no hay Cristo sin victoria. El nombre y la victoria son inseparables. Él mismo es la victoria. Él mismo es la paz. Él mismo es la puerta abierta en medio del desierto. Al pronunciar su nombre, no estás lanzando una palabra al aire. Estás invocando al que ya derrotó a la muerte, al que ya venció al diablo, al que ya aseguró tu eternidad. Eso significa que no importa lo que veas hoy. La historia ya está escrita. Y en Cristo, el capítulo final siempre se llama victoria. En este momento, quiero que lo declares sobre tu vida. Dilo en voz alta donde estés: Jesús. No lo digas con miedo, no lo digas como un susurro inseguro. Dilo con la convicción de que el cielo escucha y el infierno tiembla. Dilo sabiendo que ese nombre es tu herencia, tu refugio, tu escudo. Cuando las fuerzas humanas fallan, ahí es donde el poder del nombre de Jesús brilla con mayor gloria. He caminado por hospitales, he estado frente a enfermos desahuciados por la medicina, y sé lo que significa ver lágrimas de desesperación en los ojos de una madre. En esos momentos no ofrecí mi sabiduría ni mis palabras, solo pronuncié: en el nombre de Jesús, levántate. Y el poder de Dios descendió. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. No pienses que necesitas un título, un púlpito o un micrófono. El nombre de Jesús en los labios de un hijo de Dios es suficiente para estremecer el infierno entero. La victoria no depende de lo que tú puedas hacer, sino de a quién llamas en el día de tu angustia. Yo lo he visto. Matrimonios al borde del divorcio reconciliados al declarar juntos ese nombre. Jóvenes atrapados en adicciones siendo liberados en un instante. Ancianos que pensaban que ya no tenían propósito recibiendo nueva vida al escuchar que Jesús aún los llama por su nombre. El enemigo sabe que mientras tengas fe en ese nombre, nunca podrá encadenarte. Por eso te hablo con la urgencia de un padre espiritual. No te acostumbres a pronunciarlo sin fe. No conviertas Jesús en una palabra más de tu vocabulario. Cuando digas ese nombre, hazlo con el corazón consciente de que estás llamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hazlo con reverencia, pero también con la seguridad de un hijo que sabe que su padre responde. Hoy quiero que lo declares conmigo: Jesús es mi refugio, Jesús es mi victoria, Jesús es mi paz, Jesús es mi sanador, Jesús es el Señor de mi casa, de mi mente y de mi futuro.
dilo en voz alta. Llena tu ambiente con ese nombre. Permite que cada rincón de tu vida sepa que pertenece a Cristo. No te engañes. Habrá batallas, habrá noches oscuras, habrá momentos en que todo parezca perdido. Pero recuerda lo que te digo. La oscuridad nunca tiene la última palabra. Siempre que pronuncias Jesús, la luz entra. Y donde entra la luz, las tinieblas desaparecen. Por eso hoy declaro proféticamente: ninguna cadena permanecerá intacta sobre tu vida si decides levantar el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad tendrá la victoria final. Ningún conflicto familiar es más fuerte que su paz. Ninguna deuda, ninguna angustia, ningún enemigo puede resistir lo que Él ya conquistó en la cruz. Levanta tu voz ahora mismo. Ahí donde estás, atrévete a proclamarlo. En el nombre de Jesús, declaro libertad. En el nombre de Jesús, declaro sanidad. En el nombre de Jesús, declaro victoria sobre mi casa. No lo digas tímidamente. Decláralo como alguien que sabe que el cielo escucha y el infierno retrocede. Y mientras lo haces, cree esto: tu historia no termina en derrota. El Alfa y la Omega sostiene cada capítulo de tu vida. Él empezó la obra en ti y Él la perfeccionará. El enemigo puede rugir, pero ya está vencido. Las tormentas pueden soplar, pero Cristo sigue siendo tu ancla. El mundo puede cambiar, pero su nombre permanece para siempre. Oremos. Señor Jesús, tu nombre es la torre fuerte a la que corro y soy levantado. Declaro tu autoridad sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi familia.